mis votos sinceros para que todos estemos bien, ¿verdad? Que nuestra familia, nuestra Buenas familia. tardes, Rick, ¿cómo está? Juan, mucho gusto saludarlo. Igualmente, me alegra. Gracias, igualmente. Nuestra universidad y nuestro país. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Les estaba formulando un saludo y les doy la bienvenida. El último día empezamos a conversar sobre la propiedad horizontal y concluimos la primera parte de la misma, que es relativa a su historia. Reitero que algunas personas consideran que la historia no debe ser incluida en el tratamiento de las instituciones jurídicas, pero hemos reiterado hasta la saciedad que las personas y las naciones que olvidan su historia están llamados a cometer recurrentemente los mismos errores, ¿verdad? Debemos tenerla presente. Y al margen de todo, está contenido en el programa. Pues dijimos que el término propiedad horizontal genera alguna inconveniencia porque se refiere a los edificios de varios pisos. Dijimos que para que haya una edificación sujeta al régimen de propiedad horizontal es menester que exista un edificio de por lo menos 2 plantas, ¿verdad? Y que sus apartamentos o sus habitáculos pertenezcan a diferentes personas, que hayan diferentes propietarios, y en tercer lugar, que haya una salida común para la vía pública. Luego relacionamos sus antecedentes y dijimos que, aunque parece exagerado para muchos, sitúan muchos profesores el origen de la propiedad horizontal en la misma prehistoria, cuando grupos humanos habitaron las cavernas, ¿verdad? De lo cual hay vestigios y pruebas. Pues las cavernas de Lascaux y las cavernas de Altamira son el ejemplo más claro de que eso se ocurrió, ¿verdad? Luego señalamos que las grandes culturas de la Edad Antigua, como los mesopotámicos, los caldeos, los asirios, los persas, todos ellos hicieron construcciones bien impresionantes. Hablamos de los jardines colgantes de Babilonia, hablamos de los zigurats, ¿verdad? Y de la famosa torre de Babel, y luego explicamos que también los griegos, los egipcios, sobre todo los romanos, tenían construcciones de ese tipo. Citamos a un profesor colombiano que es don Manuel Batle Vázquez, que él señala documentos que ya precisamente en Babilonia se arrendaban pisos a diversas personas, con lo cual se presupone que es un indicador de que hacia esa fecha ya existían relaciones que configuraban un antecedente sólido de la propiedad horizontal. Los romanos son los que generaron la mayor parte de instituciones de nuestro sistema jurídico, y precisamente el mismo autor que yo estoy citando, don Manuel Batle Vázquez, señala hasta la fecha, en el año 298, después de la fundación de Roma, surgió un suceso al que él le atribuye el origen de la propiedad horizontal, que fue la distribución de terrenos en el monte Aventino, ¿verdad? Con fundamento en la ley de Sicilia. Se otorgó a los plebeyos la posibilidad de morar en ese monte, y estas personas que eran carentes de recursos fusionaron sus esfuerzos y sus materiales y edificaron construcciones de varios pisos, y cada uno de esos pisos le fue entregado a una familia en particular. Otros aseguran que no fue específicamente en Roma, sino fue en la Edad Media, en la época del feudalismo, cuando precisamente los feudos amurallados impedían el crecimiento al ras del suelo de las construcciones, por lo que en un momento dado, al topar con las murallas de estas construcciones, no hubo más posibilidad que edificarlas hacia arriba, y que ahí, en la Edad Media, particularmente en la época del feudalismo, surgió la propiedad horizontal.
Pero lo cierto del caso es que fue en el Código de Napoleón en 1804 cuando se reguló específicamente en el artículo 664 la construcción de edificios de varios pisos que le correspondían a varios propietarios. Luego señalamos que en Guatemala, increíblemente ya en los códigos de 1877 y 1933, me refiero a los códigos civiles, ¿no?, de 1877 y de 1933, existía regulación sobre la propiedad horizontal, aunque no habían edificios, ¿verdad?, que propiciaran la aplicación de esa norma. Y les hablé que fue hasta 1959 cuando se emitió la ley de la propiedad horizontalmente dividida, que estuvo en vigencia muy poco tiempo, porque luego, hacia 1963, surgió el Código Civil actual, el Decreto Ley 106, que absorbió esa regulación, la incluyó allí, ¿verdad? Y luego hablamos de algunas particularidades como el surgimiento del primer edificio sometido a el régimen de propiedad horizontal, que era el edificio horizontal, que dije que está en la novena calle y cuarta avenida. Y luego hablamos del complejo de Nimacuyú, ¿verdad?, que pues, estuvo sometido ya en la década de finales de los 80 y principios de los 90 a este régimen, y les comenté que hablamos con dos personas que participaron en esa situación. Una de ellas es la licenciada Claudia Figueroa y el otro, el licenciado Rafael Quevedo, quien asegura que ese último complejo habitacional está sujeto a esa regulación, y ahí moran en 22 módulos 160 familias. Bueno, allí nos quedamos, y el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar la legislación sobre el punto, la regulación de nuestro código sobre esa materia, y para dicho efecto les presento el temario de este día, que es el siguiente. El temario de este día contiene una formulación relativa básicamente a la legislación, pero de manera previa vamos a abordar el tema de la naturaleza de la propiedad horizontal. Ya hemos dicho en diversas oportunidades que cuando hablamos de la naturaleza de una institución, estamos hablando de su esencia, de su fundamento, de todo aquello que permite distinguirla de otras instituciones. Entonces, para dicho efecto, les quiero señalar que hay una discusión, como en todo ámbito de la enciclopedia jurídica, sobre la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Fíjense que hay tres tesis que han sido formuladas en torno a ese punto. Está la tesis de la sociedad, la tesis de la servidumbre y la tesis que reconoce que la propiedad es una mezcla de propiedad individual y de copropiedad. Las vamos a analizar brevísimamente. Fíjense que la primera de las teorías sostiene que los propietarios que viven en un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal son socios. Pero eso no es cierto, porque como ustedes lo estudiarán en su momento, primero Dios, dentro de un año estarán estudiando ustedes Derecho Civil 4, que es contratos. Hay un contrato que se llama contrato de sociedad, ¿verdad? Y el mismo impone la observancia de una serie de requisitos que no se concretan en el caso de la propiedad horizontal, de tal cuenta que de manera llana y expresa podemos afirmar que no hay sociedad porque nunca se organizaron en sociedad, ¿verdad?
Ellos son propietarios y copropietarios, como vamos a ver, ¿verdad? Otros dicen que lo que hay es una servidumbre. Cuando hablamos de servidumbre nos estamos adelantando, porque el siguiente punto que nosotros vamos a abordar son los derechos reales de mero goce, donde está el usufructo, la servidumbre y otras dos figuras más. Entonces, la servidumbre consiste en la posibilidad de que se constituya un inmueble en servicio de otro. Por ejemplo, hay dos fincas, la finca A y la finca B. La finca A tiene acceso directo a la carretera y por ahí saca sus productos. La carretera está en perfectas condiciones y no se lastiman sus camiones, pero la finca B no tiene acceso a la carretera de manera directa, sino para entrar a la carretera tiene que dar un largo rodeo, como de 150 kilómetros en un camino en malas condiciones, los camiones se perjudican, al margen de eso hay mucha delincuencia, los han asaltado varias veces. Entonces el propietario de la finca B le dice al propietario de la finca A, mira, dame permiso para atravesar parte de tu inmueble y salir directamente a la carretera por donde tú lo haces. Y van con un abogado y les dicen, sí se puede hacer, eso se llama servidumbre de paso. Entonces la servidumbre es un gravamen que se constituye sobre un inmueble beneficio de otro inmueble. Hay servidumbre de paso, servidumbre de electricidad, servidumbre de saca de agua, etcétera, ¿verdad? Entonces, otros autores explican que la relación entre los dueños de cada piso o de cada apartamento en la propiedad horizontal es de servidumbre, ¿verdad? Porque los que están en el quinto piso permiten que en el techo de sus construcciones resida el sexto piso. Los que están en el sexto piso posibilitan que los que están en el séptimo utilicen su techo como piso, etcétera. Entonces, esa es la otra teoría, ¿verdad? Una tesis es la de la sociedad, otra de la servidumbre, pero realmente ninguna de las dos es una tesis valedera. La tesis que se acepta es la tesis híbrida, fusionada, ecléctica o integral, que manifiesta que la propiedad horizontal es una mezcla, fíjense bien, es una mezcla de propiedad individual y de copropiedad, como lo podemos ver en el artículo 533, que yo les pido que traigan a la vista para que lo leamos. ¿Ya lo tienen a la vista? Todos lo tienen a la vista, ¿verdad? Porque es importante. Lo leemos. Dice así, ¿sí? Escucho. ¿Hay alguien que está? Sí, licenciado. ¿Sí se escucha? ¿Me quieren preguntar algo? ¿O me están diciendo que sí me escuchan? Sí, se lo escucha, licenciado. Escuchamos, licenciado. Muchas gracias. Bueno, leamos el artículo 533, que dice, propiedad singular y condominio. Cada titular, estamos hablando de la propiedad horizontal, cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble. Entonces, esto, mi pretensión es que lo captemos con precisión.
La propiedad horizontal es una mezcla de propiedad singular y de copropiedad. Por ejemplo, los propietarios de los apartamentos o de los pisos tienen una propiedad singular, ellos son los propietarios, pero los elevadores, las gradas, los parqueos, los tendederos, esos son elementos comunes, porque todos los tienen que usar. No va a venir una persona a decir, estas 80 gradas son mías, ¿verdad? Y las quita. Entonces, perjudica a todos los vecinos y perjudica la estructura del edificio, ¿verdad? Los parqueos son para uso de todos, están regulados de esa manera. Entonces, si a nosotros nos dicen, miren, ¿cuáles son las tesis que pretenden explicar la naturaleza de la propiedad horizontal? Nosotros tendremos que señalar que son tres. La tesis de la sociedad, que afirma que los moradores del edificio son socios, pero no es cierto, porque no se ha constituido ninguna sociedad. Luego, la tesis de la servidumbre, porque ya les expliqué que la servidumbre es un derecho real de mero goce. La servidumbre, el uso, la habitación, el usufructo, son las figuras que nosotros vamos a estudiar en su momento. Y la servidumbre, como en el caso que les ejemplifiqué, es un derecho real que consiste en un gravamen que se impone a un inmueble para beneficio de otro, como la servidumbre de paso. El señor no podía salir a la carretera porque en medio estaba la finca A. Entonces habla con el propietario de la finca A y le dice, yo te voy a pagar anualmente tal cantidad y tú me posibilitas que salga. Eso es la servidumbre. Entonces algunos arguyen que el primer piso le otorga servidumbre al segundo y el segundo al tercero, el tercero al cuarto, en relación al techo, ¿verdad? Porque el techo del piso primero es el piso del segundo, el techo del piso segundo es el piso del tercero y así sucesivamente. Pero para no entrar en detalles que realmente no son reconocidos como tales, les señalé el artículo 533, en donde se establece con claridad que la propiedad horizontal es una mezcla de propiedad singular y de copropiedad. Ahora vamos a analizar nuestro código, ¿verdad? Y la primera pregunta, la que aparece en el numeral 2, es ¿cómo se origina la propiedad horizontal? Esto está claramente explicado en el código. Leamos el artículo 529, por favor, tráiganlo a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Muy bien. Muy bien. Gracias. Dice, ¿cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse a cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B, cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. Y C, cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o algunos de ellos como legatarios de piso de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Traigamos a cuenta lo que ocurre en la actualidad. Hay una proliferación de edificios, sobre todo por las dificultades enormes que conlleva trasladarse de un lugar a otro, y todo el mundo quiere vivir cerca de ciertos sectores que es donde están sus actividades de trabajo, la zona 1, la zona 10, la zona 9, ¿verdad? Entonces, hay varias personas que deciden construir un edificio, como aquel que se construyó, que les señalaba ahí, que es el más nuevo, me parece a mí, el que está en la salida del Puente del Incienso, como cuando uno va para la zona 1. Entonces, ese es un régimen que hay que ir a inscribirlo. No se puede nada más
decir voy a configurar mi edificio dentro del régimen de propiedad horizontal, sino que tenemos que ir con un notario. El notario constituye el régimen, establece que cada uno de los apartamentos o pisos o habitaciones son fincas independientes, por eso se llaman fincas filiales. Por supuesto, no las desmembra del área de la que se da la finca matriz, porque estas están en el aire, ¿verdad? Entonces, esas áreas sumadas todas van a superar el área de la finca matriz. Entonces, el notario establece ese extremo, lo redacta en la escritura correspondiente y el testimonio se va a inscribir al registro de la propiedad. Ahora, ¿cómo se constituye la propiedad horizontal? Eso está regulado en el artículo 531, que les pido también que traigan a la vista y que vamos a leer en este momento. Dice el artículo, ya lo tienen, ¿verdad? A la vista. Sí, licenciado. Muy bien. Dice, el régimen de la propiedad horizontal, oigan esto, se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmóvil. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Primero, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. Segundo, la situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce. Tercero, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. Cuarto, el valor del inmueble y el de cada piso. Quinto, descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Y sexto, cualquier otro dato que consideren conveniente. El artículo siguiente, que por favor les pido que lo vean porque estamos en secuencia, determina la diferencia entre un piso, un departamento y una habitación. Dice, se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Fíjense que les pido que veamos seguidamente los artículos 538 y 545. El 538 se refiere a las infracciones cometidas por los inquilinos. Dice, las infracciones a que se refieren los artículos anteriores cometidas por inquilinos u ocupantes son causales para el desahucio, para la desocupación. ¿Y cuáles son esas? Dice, prohibiciones. Vean el artículo 536. Dice, cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Si alguno de los propietarios, si alguno de los ocupantes del edificio incurre en esas conductas, pues le pueden aplicar estas sanciones, se puede pedir hasta el desahucio, que se vaya, ¿verdad? Fíjense que uno de los problemas que se consigna, mejor dicho, uno de las limitaciones que se consigna con mayor énfasis en la escritura es que no se puede constituir en bodega de sustancias explosivas o corrosivas que deterioren el edificio, ¿verdad? Pues, explosivos es obvio que almacenarlos en un edificio de vivienda es sumamente peligroso, o corrosivas, ¿verdad?, que afecten las paredes, el piso, las tuberías, etc. Entonces, ese tipo de circunstancias, ese tipo de conductas puede conducir a que se sancione a una persona con la exclusión
de morar en el edificio. Fíjense que hay algo que quiero hacer notar, que está regulado en el artículo 539, que les pido que por favor leamos. El artículo 539 dice: prohibición a los dueños del primero y último piso. El propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta, no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o del departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Es decir, el equilibrio del edificio está concebido y fundamentado en estimaciones científicas, ¿verdad? Un ingeniero y un arquitecto lo han edificado y han determinado lo relativo a su equilibrio, al peso que puede soportar, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense que a una persona, la persona que vive en lo que se llama penthouse, en el último nivel, decide ampliarlo y quiere construir un piso más, él puede provocar una hecatombe, ¿verdad? Puede provocar que el edificio pierda su balance, su equilibrio, y que se desplome todo el edificio o parte del mismo. Entonces, para que esta persona pueda edificar en el último piso, es menester, en principio, que cuente con la aprobación de todos los propietarios. Y en segundo lugar, con una autorización municipal, ¿verdad? Y de igual forma, la persona que vive en el primer piso y quiere hacer una excavación ahí para hacer un sótano o un segundo sótano, también debe contar con la autorización de todos los moradores del edificio y con una dispensa municipal, ¿verdad?, que le va a autorizar para hacer esa construcción, que también puede generar severos problemas, pues, ¿verdad?, porque está haciendo excavaciones. Qué peligroso, ¿verdad? Entonces se necesita una autorización municipal. Fíjense que el edificio tiene que estar administrado para que las personas no entren en problemas, que de todas maneras, cuando uno está en esas condiciones, entra en problemas. Miren el artículo 547 y el 548. Dice el 547, administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y administración. Entonces, fíjense que, en principio, la asamblea de propietarios redacta un reglamento de copropiedad y de administración, porque es decir, vivir o convivir en un ámbito de esa naturaleza genera problemas, ¿verdad? Es sumamente difícil y se necesita mucha cordura y racionalidad, no irracionalidad, sino irracionalidad para conjuntar los distintos intereses, ¿verdad? Desde problemas de que alguien se parqueó en un espacio que no le correspondía, hasta el extremo de que alguien detiene más de la cuenta el elevador. Todas esas situaciones que parecen triviales pueden en un momento dado configurar dificultades muy severas, ¿verdad? Entonces se redacta un reglamento y se nombra un administrador al que se le confieren las facultades que están reguladas en el artículo 548. Dice, facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios. Si hubiera un problema de cualquier índole,
y demandan a los moradores del edificio. Quien los representa es el administrador para que no vayan todos, ¿verdad? Se realiza una asamblea, él les informa y lo facultan para que asuma tal o cual conducta. Entonces dice, el administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario. ¿Quién es un mandatario? Eso también lo van a estudiar ustedes en el futuro. El mandato es un contrato preparatorio que se utiliza con extrema generalidad. Les pongo un ejemplo. Imagínense que un empresario es demandado y tiene que concurrir el próximo lunes a una audiencia de la Torre de Tribunales a las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana tiene que estar en El Salvador, porque hay una junta de accionistas de una sociedad que se constituyó allá y que él pertenece y es personal, ¿verdad? Entonces, los seres humanos no podemos estar en dos lugares a la vez. La omnipresencia dicen que solo es una facultad de Dios, ¿verdad? Que Dios está en todas partes, pero los seres humanos no. Entonces, ¿qué hace él para resolver el problema? Llama a un abogado que es de su departamento jurídico y le dice, mira, te voy a otorgar un mandato. El mandato es un contrato mediante el cual una persona otorga su representación a otra persona para que participe en su nombre en determinadas actividades. Entonces, le otorga un mandato al abogado y el abogado lo va a representar en El Salvador. Ese es un mandato. El abogado es el mandatario y el empresario es el mandante. Entonces, aquí lo que dice en el artículo 549, el administrador tendrá las facultades que la ley le otorga a todo mandatario, porque es un representante de los propietarios, ¿verdad? Y las que requieran cláusula especial que se le confieran por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Es decir, la mayoría en una asamblea de propietarios le confiere facultades generales y especiales, ¿verdad? Y tiene el carácter de mandatario. Ahora fíjense que hay un detalle muy especial en el caso de la propiedad horizontal. Vean el artículo 532. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya tienen a la vista el artículo 552. Sí, Lic. Licenciado. Muy bien, 552 dice, seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerden la mayoría de los propietarios. Fíjense que cuando se constituye el régimen de propiedad horizontal, hay que asegurar el edificio, ¿no? Hay que asegurarlo, sobre todo en una región tan sísmica como la nuestra, que de repente se desploma, ¿verdad? Y los propietarios se quedarán sin nada. Entonces se asegura en forma general, pero cada propietario puede asegurar su piso, su departamento o su habitación, porque ocurre algo, ¿verdad? La propiedad inmueble genera plusvalía, cada día vale más, ¿verdad? Cada día vale más. Entonces, el seguro tiene un valor específico que si ocurre una tragedia en 15 años, pues no cubrirá la totalidad de los daños que se producen. Entonces, los propietarios pueden, al margen del seguro general, adquirir un seguro específico. Dice el artículo 554, si la indemnización no alcanzare a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro
en proporción al valor de su propiedad. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Como les decía, los edificios, los inmuebles cada día valen más. Entonces, ocurre un movimiento telúrico, el edificio se daña y casi se cayó, se destruyó. Entonces les pagan el seguro, pero como el seguro lo compraron hace 20 años, ya no cubre el valor actual del inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tendrán que pagar el saldo? Los titulares que estén perjudicados. Y para concluir la exposición de esta tarde, hablemos de lo que establece el artículo 555, que es la extinción del régimen. ¿Cómo se extingue el régimen de propiedad horizontal? Dice el artículo 555 lo siguiente: extinción del régimen. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio. Solo para recordar que si finalizan el examen, no se vayan a retirar de la sala. Ya se salieron 2 y ya procedió a suspenderlos. Tu micrófono. Ese mismo error, por favor. Si hay un micrófono encendido, por favor. Muy bien. Extinción del régimen. El régimen, gracias. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de las unidades singulares del edificio, tomado con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen. Es decir, aquí todas las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría puede determinar extinguir el régimen, ¿verdad? Porque ya no les conviene vivir sujetos al mismo. Y aquí hay una salida que me parece pues una salida arbitraria, ¿verdad? Y quien no quiere extinguir el régimen, que compre las unidades. Imagínense ustedes, ¿verdad? Tendría que comprar, si son las 2/3 partes, casi todo el edificio. Bueno, con esto estamos concluyendo la exposición del día de hoy. Y quiero precisarles algo. Fíjense que no hay una comunicación oficial, pero yo imparto en la noche 2 cursos, Procesal Constitucional y Derecho Civil 2, ¿verdad? Entonces hablaba con mi coordinadora y ella me decía que Derecho Constitucional va a evaluarse el día 2 de octubre y Derecho Civil 2 tendrá su evaluación el día 10 de octubre. Necesitamos confirmarlo, pero creo que hay un buen nivel de certeza de que esto vaya a ocurrir así. Precisamente por eso, el día martes les voy a trasladar su cuestionario. El cuestionario incluye hasta lo que conversamos sobre la copropiedad, hasta ahí vamos a evaluar. A partir de los temas que iniciamos después del examen, del primer examen parcial, hasta la copropiedad. Entonces les voy a entregar su cuestionario. Recuerden que este segundo examen tiene un valor de 40 puntos y por lo tanto hay que obtener los 40 puntos o la cantidad de puntos mayor que se pueda. También les reitero algo que pues lo informaron el día de ayer, pero yo creo que ya ustedes están enterados y el día lunes no hay actividad académica porque el día domingo es el día del abogado y se está trasladando la conmemoración, que pues realmente es un festejo en el colegio, ¿no? Se está trasladando para el día lunes, pero eso no es óbice para que nosotros contactemos el día martes. Así es que les presento un saludo de buena tarde y les pido que descansen, ¿verdad? Este fin de semana para estar en total disposición para la próxima actividad de exámenes que se avecina. Un saludo. Gracias, licenciado, por el apoyo brindado hoy. Gracias, licenciado. Feliz día del abogado anticipado, licenciado. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.